Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro espacio de salud junto al Hospital George Dues del IPTK y Radio América. A partir de este instante empezamos nuestro programa de salud como cada jueves para abordar un tema importante. Tiene que ver con la patología de la vesícula. Sobre ese tema hablaremos. Estoy ya junto al doctor Harold Torres, cirujano general y digestivo del Hospital del IPTK, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, un gusto nuevamente reencontrarnos en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días a Radio América. Un gran saludo a toda la población, a toda nuestra institución. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema importante, tiene que ver con la vesícula, pero nos gustaría saber qué es la vesícula, dónde está alojada la vesícula. Infórmenos, por favor. Bueno, la vesícula es un órgano que pertenece a lo que es la vía del sistema biliar. La vesícula es un órgano de reservorio prácticamente. Quien ejerce la producción de bilis es el hígado. Mientras no comemos o dormimos, toda esa bilis que va secretando el hígado se va acumulando en lo que es la vesícula. Es un órgano de reservorio, para que cuando tengamos una comida copiosa, bastante alimentación, la vesícula empieza a contraerse para mandar más bilis y poder hacer su acción, que es degradar la grasa entre otras funciones que tiene la bilis. Doctor, la bilis es una especie de líquido. ¿Y dónde está ubicado justamente este líquido? Como le decía, ¿no? La bilis, quien produce bilis es el hígado. Mientras no comemos o dormimos, la bilis baja de la vesícula y del hígado y se acumula en la vesícula. Y la vesícula es simplemente una bolsa, un reservorio de bilis para que cuando se necesite mandar más bilis hacia el intestino delgado, empieza a contraerse para mandar más bilis y poder degradar la grasa, entre otras funciones que tiene. Doctor, muchas personas señalan tener cálculos biliares. ¿Qué es el cálculo biliar? Si pudiera explicarnos, por favor, un poquito. Exacto. Bueno, desde un inicio, para la aparición de cálculos de la vesícula, que en otras palabras son las famosas piedras que comúnmente se dice, estas piedras pueden aparecer por varios factores en la bolsa de la vesícula, en la vesícula como tal. Genéticamente puede tener algún paciente una vesícula floja, una vesícula que no se contrae muy bien para poder vaciarse toda la bilis cuando así requiere el organismo, y aprovechan los cristales de colesterol que hay normalmente en la vesícula y empiezan a juntarse estos cristales con lo cual llegan a formar lo que son los cálculos, las piedras. Otros factores también son la alimentación. Cuando hay mucha ingesta de alimentos grasosos, favorecemos a que aparezcan más cristales de colesterol y esa formación de las piedras como tal. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas que presentan los pacientes si es que tienen esta enfermedad? Bueno, como les decía, la vesícula tiene que contraerse para mandar bilis. Cuando hay algo ahí adentro, en este caso estamos hablando de los cálculos, estos cálculos van y se obstruyen con la contracción que tiene la vesícula con función normal, se enclavan en su conducto y esa obstrucción del conducto es lo que va a provocar la inflamación de todo lo que es la vesícula, de toda su mucosa de la vesícula, y esa obstrucción, lo que ya no puede pasar bien la bilis, es lo que provoca el dolor netamente a nivel abdominal, que es en el lado hipocondrio derecho. Para que se me entienda, es en el reborde costal derecho, donde empieza a haber un dolor tipo cólico de inicio, también es un tipo de dolor opresivo, que puede irradiarse hacia el hombro derecho, hacia la región lumbar derecha, a la espalda del lado derecho, acompañado muchas veces de náuseas que pueden llegar a los vómitos, tipo alimenticio, tipo bilioso, ¿no? Los vómitos famosos vómitos picantes, como refieren la gente, o color verde, amarillo. Puede sobre eso añadirse fiebre y un malestar general como tal. Ahora, doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico para dar con esta enfermedad, saber qué es bilis o vesícula? Exacto.
El diagnóstico primeramente se lo debe hacer de manera clínica, ¿no? Con una anamnesis. El paciente nos cuenta la localización del dolor, nos cuenta cuándo le duele más. Generalmente les duele cuando ha habido una ingesta excesiva de alimentos colecistoquinéticos, decimos así. Esa palabra significa alimentos que provocan que la vesícula se contraiga mucho, y al contraerse mucho va a provocar más fácil la obstrucción de ese conducto, como ya les expliqué hace instantes. También, ya no es un tabú este detalle, es cierto que cuando uno reniega, uno se estresa, la vesícula también empieza a contraerse, como si hubiese comido un buen plato. Entonces también empieza a contraerse la vesícula. Entonces el mismo paciente nos cuenta, si he tenido tal alimentación, tal alimento, o he renegado y me ha venido el dolor en esa zona que ya les he mencionado. Clínicamente nos vamos orientando por la localización anatómica y los síntomas que nos va contando el paciente, a pensar en una vesícula. Para corroborar ese diagnóstico clínico se debe pedir una ecografía. En la ecografía se va a determinar si hay la presencia o no presencia de algún cálculo. No siempre la presencia de un cálculo puede provocar este dolor. Hay veces que no hay nada, pero el paciente exagera con la comida o es muy renegón, entre otras palabras. Entonces va a tener periodos muy secuenciales de lo que es un cólico biliar. Ahora, doctor, ¿cuál es el tratamiento que se le da a un paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, el tratamiento directamente para cálculos biliares es netamente quirúrgico. Hoy en día ya se está practicando lo que es un tratamiento médico, pero en caso de que exista barro biliar. Sí puede haber esa opción de dar un medicamento para que pueda deshacerse más ese barro. Hay medicamentos que provocan que el esfínter de Oddi, que es una parte del conducto biliar en la parte distal, se dilate, pueda pasarse ese barro. No es evidentemente al 100% el tratamiento, eso tiene que entender la población, la gente, de que se puede intentar, pero cuando es barro. Pero cuando ya hay la presencia de piedras en la vesícula, de cálculos en la vesícula, no existe esa alternativa. Si se intenta hacer esa alternativa, se corre el riesgo de que pueda haber coledocolitiasis, que esa piedrita que hemos provocado que se pase de la vesícula hacia el conducto biliar, se obstruya y ya no pasa la bilis y el paciente se pone amarillo. Y en el peor de los casos desciende más y obstruye una zona que se llama el esfínter de Oddi, que es donde se junta con el conducto del páncreas y puede provocar la famosa pancreatitis también. Es por eso que no es recomendable cuando ya hay piedras. Entonces el tratamiento único para este detalle es la extracción de la vesícula, obviamente en conjunto con todas sus piedras. ¿Qué otras complicaciones puede ocasionar, doctor, si es que esta enfermedad no se trata a tiempo? ¿Hay algunas complicaciones? Acabo de mencionarles dos, que es la coledocolitiasis, puede provocar un síndrome ictérico, se llama así. El paciente se pone amarillo y la cirugía ya no va a consistir solamente en sacar la vesícula. Hay que sacar las piedras del conducto biliar. Para eso hay muchos métodos, pero son métodos que se aumentan a lo que podía haber sido una cirugía nada más de la vesícula. Otra de las complicaciones que ya le mencionaba es la pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Y con la pancreatitis, bueno, es cuestión muchas veces de suerte, depende de cada organismo. Se presentan pancreatitis leves o pancreatitis que llegan hasta terapia intensiva o incluso con riesgo de muerte. Y entre las complicaciones más graves, crónicas, vamos así decirlo, que se explica al paciente, el tener las piedras más de 10, más de 15 años, según la literatura que vayamos a estudiar, es un factor para presentar, por ejemplo, cáncer de vesícula. El tener las piedras durante mucho tiempo en la vesícula provoca irritación de la mucosa de la vesícula. Esta irritación, depende de cada organismo, se puede transformar en células malignas, por ejemplo, ¿no? Entonces también es otro factor para que se pueda tener cáncer de vesícula. Entonces, por eso mejor recomendar siempre que el paciente, una vez que es diagnosticado con piedras, ir por el camino de la cirugía. Además que pueden presentarse muchas
otras complicaciones agudas propias, un dolor muy fuerte que no pasa con ningún analgésico, se entra a quirófano y está todo un desorden, ¿no? Un estrés para el cirujano, para la familia que está esperando, aparecen las complicaciones y es muy fácil decir para la familia, todos los familiares que el cirujano lo hizo mal, cuando en realidad es el paciente que por su dejadez ha llegado hasta el último momento, cuando la vesícula ha estado horrible para operar. Ahora, doctor, ya con el avance de la tecnología, se están haciendo incluso cirugías laparoscópicas, ya no son como antes, ¿no? Entonces, hay ya la facilidad de que no sea tan complicado las cirugías, doctor. Evidentemente, la cirugía laparoscópica nos ha demostrado en el transcurso del tiempo, con varios estudios, que los riesgos y las posibles complicaciones al practicar este tipo de cirugía han disminuido bastante. La cirugía abierta, la antigua cirugía, presentaba, según la literatura, pero vamos a poner unos parámetros, entre el 6 al 9% de una tasa de posibles complicaciones, que se presentaban. Con la cirugía laparoscópica, ese número del 6 al 9% ha bajado al 0.3 a 0.6 incluso, ¿no? Entonces hay menos riesgo de presentar alguna complicación. Obviamente en cirugía, medicina, jamás va a haber un procedimiento que tenga el 0%, ¿no?, de complicaciones y demás. Pero imagínense, ha bajado al 0,3 a 0,6, o sea, no es ni 1%. Entonces, esta cirugía tiene muchas más ventajas que la cirugía abierta. Por ejemplo, es menos tiempo hospitalario, menos dolor para el paciente, la recuperación es más fácil, menos riesgo de que aparezcan hernias posoperatorias, o sea, ventraciones, cuando son heridas muy grandes. Hay un corte muy grande que puede provocar en el transcurso del tiempo que la debilidad de esa parte que hemos cortado, de la aponeurosis, que es lo que recubre al músculo, y provoca que se abra y aparecen las hernias, ¿no? Entonces tiene muchas más ventajas que la antigua cirugía. Y además que dentro, ya en quirófano, es mucho más fácil para nosotros los cirujanos la cirugía laparoscópica. Ahora, doctor, ¿quiénes somos más propensos a tener esta enfermedad? ¿Los varones, las mujeres o los niños? ¿Hay casos de niños que tienen esta enfermedad? Sí, ha habido casos de niños que han tenido cálculos en la vesícula biliar, como le mencionaba al principio. Puede ser una cuestión genética, ¿no? Son personas, niños que nacen con la vesícula floja, ¿no?, que no trabajan bien, no vacían bien la bilis cuando así lo requiere el organismo, y hay un depósito de bilis en el fondo, en el cuerpo de la vesícula, y eso va a favorecer a lo largo a que vayan a producirse piedras, ¿no? Hay niños de 5 o 6 años que ya tienen sus piedritas, ¿no?, y que se les ha practicado hoy en día la cirugía laparoscópica, para que sea una recuperación más fácil para el niño y todo ese detalle. ¿Quiénes son más propensos? Como le mencionaba, cuando es la parte genética no queda de otra, ¿no? Pero sí, la recomendación va para todos, y no solo para este detalle de los cálculos de la vesícula biliar. Es la clásica frase, una vida sana, ¿no? Una alimentación equilibrada, realizar ejercicios, quizás no diariamente, pero que sea por lo menos semanalmente, realizar ejercicios físicos, comer de manera sana, dormir bien, por ejemplo, tomar bastante agua. Eso va a favorecer en la mejor función de lo que es la vía biliar, de la vesícula biliar. Si somos propensos, entonces hay que cuidarse estrictamente con la dieta, ¿no? Y al cuidarse con la dieta vamos a prevenir también, ¿no?, lo que ya mencionábamos con la anterior charla de la gastritis, el hígado graso, la grasa en el páncreas también,
Entonces son muchos detalles que nos va a ayudar también a que podamos prevenir este detalle de lo que es las piedras en la vesícula. Doctor, usted nos señalaba que la vesícula es una especie de reservorio, una bolsita que, bueno, se desecha el líquido que produce justamente el producto de los alimentos que ingerimos. Ahora, cuando hay la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta, ¿dónde van esos desechos? ¿Dónde va ese líquido que la vesícula, en este caso de la vesícula, y si podemos vivir sin este reservorio, doctor? Sí, es muy buena pregunta, es una pregunta típica en el consultorio. El paciente antes de hacerse operar siempre nos hace esa pregunta. Ya no va a haber un reservorio de bilis, entonces el hígado igual va a seguir produciendo. Comamos o no comamos, va a seguir produciendo bilis. Toda esa bilis va a ir directamente a la primera parte del intestino delgado, que es al duodeno. Es así que tenemos la recomendación a todos los pacientes que operamos de vesícula, se les recomienda que debe comer cada 2 horas, ¿no? Raciones pequeñas y comida, por supuesto, comida blanda, blanca en su mayoría. Sí puede tener antojos, evidentemente, tiene que tenerlos, pero raciones pequeñas, ¿no? De nada sirve si es una comida blanda, blanca, pero es harta la comida. Por más que sea blanda, blanca, igual se va a saturar el hígado queriendo mandar más bilis, el conducto igual se puede contraer, y ahí es la clásica frase, ¿no? Me han operado, pero igual me sigue doliendo, pero es porque sigue comiendo igual que antes o peor incluso, ¿no? Entonces son pacientes que ya deben aprender a cuidarse con la dieta, tomar en cuenta las recomendaciones de comer cada 2 horas y de manera sana y raciones pequeñas, ¿no? Un paciente con vesícula biliar no tiene la obligación de acabar lo mismo que otra persona, tiene que comer ya menos y comer más periódicamente cada 2 a 3 horas, para que no haya esa saturación en el duodeno de querer pedir más bilis, y al no haber un reservorio de bilis, ahí es donde se provoca, pues por supuesto, lo que son más gastritis, que se hinche más rápido el estómago, pesadez estomacal, todo ese detalle. Doctor, le agradecemos bastante de poder orientarnos en ese sentido del cuidado que tenemos que tener las personas en torno a nuestra salud. Hoy estamos hablando sobre la vesícula, esta enfermedad que aqueja pues a muchas personas, y no solo a las personas adultas, sino también a los niños, nos señalaba el doctor. Nos señalaba en algún momento que el tratar esta enfermedad a tiempo sirve, pero si no lo hacemos también puede traernos complicaciones como la enfermedad del hígado, la pancreatitis que nos señalaba el doctor, y justamente esos temas hablaremos en los próximos programas, amigos y amigas. Doctor, sus recomendaciones para la gente que nos está viendo, nos está escuchando respecto a los cuidados que deben tener si es que pues tienen esta enfermedad, doctor. Bueno, invitar a toda la población a los síntomas que hemos mencionado. Si tienen estos síntomas, acudan a nuestro centro hospitalario para poder hacer un buen examen físico, clínico, con la anamnesis, con lo que nos vayan a contar, y pedirles una ecografía inmediata. Valga la redundancia, si pueden venir en ayunas, la ecografía es inmediata, en el mismo rato, y en la misma mañana se va a dar la lectura del informe de la ecografía, y así poder estar más tranquilos del diagnóstico. Y bueno, si se evidencia la presencia de cálculos o barro biliar, bueno, actuar médicamente para evitar todas las complicaciones que hemos mencionado. Doctor, le agradecemos mucho, que sea hasta el próximo programa. Muchas gracias a Radio América, al hospital. Esperamos que haya sido de manera clara la explicación, para que no se deje la población llegar a lo último y empezar a tener complicaciones y más riesgos. Como siempre se menciona,
una cirugía programada no deja de tener riesgos, pero una cirugía de emergencia yo creo que se triplican los posibles riesgos. Gracias. Muchas gracias. Es el doctor Harold Torres, cirujano general y digestivo del Hospital George Dewes del IPTK, amigos y amigas. En esta oportunidad, compartiendo estas orientaciones en torno a nuestra salud, tiene que ver con la vesícula. Los problemas de la vesícula hemos abordado en nuestro programa. En el próximo, pues hablaremos también de otros. Muchísimas gracias por habernos escuchado y seguirnos también a través de las plataformas virtuales. Que sea hasta el próximo programa.